Eres todo lo que necesito. ¿Cierto? ¿Cómo está, familia? Eres todo lo que yo necesito, dice esta oración. Yo le invito a que la escuche, pueda adorar a Dios, cerrar los ojos si quiere, pero esto para que el Espíritu Santo nos prepare para la palabra. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Señor, oramos para que tú guíes nuestros pasos a través de esta palabra, porque tú eres el buen pastor. Tú estás siempre con nosotros, tú sabes nuestras necesidades, sabes que te buscamos en esta hora a través de la palabra, que estamos sedientos, que necesitamos de tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, que tu palabra entre lo más fondo, lo más interno de nuestro ser y seas transformándonos nuestras vidas, transformando las circunstancias, transformando nuestro ser, nuestra persona a través de la palabra. Confiamos en ti, Señor, descansamos en ti. Tú eres la verdad, tú eres el Padre eterno, tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro ayudador. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra firme roca en la que decidimos estar todos los días de nuestra vida. En tu palabra decidimos confiar en este día y que ella nos acompañe todos los días de nuestra vida, que sea la luz que alumbra nuestro caminar, que sea la firmeza y la dirección para tomar una decisión en nuestras vidas. Gracias te damos porque tu palabra nunca vuelve vacía, porque tu palabra es eterna, permanecerá. Tu palabra no cambia y permanecerá hasta el fin de los tiempos. En ella nos afirmamos y en este tiempo, en este día, Señor, te damos gracias porque somos tierra fértil, somos buena semilla y daremos fruto de esta palabra. La recibimos con fe y con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios que siempre nos tiene un maná, una palabra, un pan. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la oración, de cómo vamos a seguir creciendo en nuestra fe a través de la disciplina de una oración, no cualquier oración, sino que buscar una oración auténtica. Estamos buscando ese crecimiento y si usted no se ha dado cuenta o sí se ha dado cuenta, el Señor tomó nuestra agenda, la agenda del mundo, y dijo, estoy hasta acá de la agenda de ustedes. Ahora quiero que presten atención a mi agenda, dijo el Señor. Por lo tanto, nos tiene orando, nos tiene creciendo, nos tiene buscando de Él. Y yo desde mi lugar no digo que lo haya logrado, como dice Pablo. Estoy en el mismo proceso que usted. Hay cosas que me son más fáciles, hay cosas que, entre comillas, podría decir que las he logrado, y hay otras cosas que ahí estoy batallando. Y una de esas es la oración. Hablábamos que la oración es un pilar, pero que no es fácil la oración, no es fácil llegar a esta constancia, a veces no es fácil crecer y permanecer en la oración.
Por eso es que estamos viendo cómo podemos crecer en la disciplina de la oración. Es una disciplina en nuestro crecimiento espiritual, así como otras disciplinas, la lectura de la palabra, en fin. Pero nos estamos enfocando en la oración. Los discípulos, ahí codo a codo con el Señor, caminando con Él, se dan cuenta que necesitan aprender a orar. Y es lo único que le piden, si usted escudriña la palabra, los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar, porque se da cuenta que ese ejercicio de la oración que Jesús tenía, la forma en que él oraba, era la que lo fortalecía y hacía que él pudiera hacer cosas increíbles, milagros y todo lo que los discípulos pudieron ver en Jesús. Entonces, si ellos que estuvieron tan cerca de Jesús le dicen, por favor, enséñanos a orar, con mayor razón nosotros, que ya no estamos caminando como ellos, con Jesús ahí de cuerpo, alma y espíritu, nosotros también debemos pedirle lo mismo. El modelo es Jesús, siempre será Él. Y bueno, vimos el domingo pasado que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Que es necesario cultivar una oración que no sea un ritual, sino que sea algo vivo, no una repetición como lo hicimos por mucho tiempo, que el secreto de la oración es orar en secreto, que depende de mi relación con Dios, tu relación con Dios, y cómo nos vamos a encontrar con Él en oración y vamos aprendiendo a tener esta oración fluida y sincera con Él. De eso depende, de lo que sucede en secreto, depende de lo que sucede en público. El respaldo de Dios, lo que podemos hacer por los otros, el respaldo de Dios cuando oramos por otros, depende de lo que hacemos en la intimidad con Dios. Estuvimos hablando de cultivar una oración sencilla porque Jesús aquí nos estuvo enseñando en Mateo a través del Padre Nuestro. Y parte diciendo Padre Nuestro. Una oración sencilla que tiene conciencia de que nos dirigimos a quién. Nos dirigimos al Papito, al Abba Padre. No nos dirigimos a un ser lejano, ajeno a nosotros, que no tiene misericordia o que no sufre junto con nosotros. No, nos dirigimos al Padre, al Papito. Por eso aprendimos una oración sencilla, cercana. También aprendimos que cuando nosotros oramos, no es que el Padre necesite que nosotros le digamos a Él lo que nosotros necesitamos. Para eso entra la lengua. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Por qué oramos? Porque es el ejercicio que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra vida y fortalecer nuestra oración, fortalecer a través de la oración nuestra fe. Por eso es que oramos, porque a veces las personas pueden decir, bueno, si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿para qué se lo voy a pedir? ¿No? Es que nosotros no le pedimos ni oramos para que Él sepa. Es que nosotros lo necesitamos. También hablamos de que en medio de nuestra oración debe fluir la adoración a Dios también. Y algo muy importante, hablamos de la sumisión, que es una categoría importante en la vida de oración. ¿Cómo nosotros podemos decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Y hablamos de eso, que hoy día vamos a retomar también, porque es un punto muy importante que yo creo que debemos profundizar, por lo menos eso es lo que el Señor ha puesto en mi espíritu. Y también, que está unido a lo que vamos a ver hoy día, a veces la oración cambia las cosas y a veces la oración me cambia. Y de eso vamos a profundizar también hoy. Vamos a avanzar en lo que el Señor ha puesto para nosotros en este cambio de agenda que es la oración, fortalecernos en ello. Mateo 6:10, ¿cierto? Habla de venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el asunto de la sumisión es importante. El que nosotros podamos disponernos y decirle realmente al Señor, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad de la manera en que tú quieres. Yo quiero sujetarme en oración. Y tenemos que preguntarnos hoy, ¿estamos dispuestos? ¿Qué pasa cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros
buscamos, a lo que nosotros queremos? ¿Qué pasa cuando Dios, su voluntad nos plantea que es diferente a lo que yo le estoy pidiendo? ¿Cuál es mi disposición? ¿Lo acepto? ¿Cómo lo acepto? ¿Me resigno o lo acepto? Que son dos cosas diferentes, ahí lo vamos a ver. ¿Cuál está siendo tu experiencia en este tiempo diferente? ¿Qué pasa contigo cuando tú practicas la oración y te das cuenta que Dios está queriendo otra cosa? Es más, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo cuando descubro que en medio de la oración que estoy haciendo, ya sea que me sea fácil o difícil, Dios me está diciendo, yo no quiero cambiar la circunstancia. Lo que quiero es a través de la circunstancia cambiarte a ti. Quiero entrar de lleno en transformar tu vida. ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido su experiencia? No estamos acostumbrados a veces a que el Señor quiera cambiarnos, pero quiero decirles que cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios y realmente decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, es cuando nosotros podemos pasar por cualquier prueba, por cualquier proceso personal, por cualquier circunstancia. Es así que podemos pasar y que vamos a vivirlo en paz. Esa paz que es incomprensible, que la gente dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Está drogada? ¿Se tomó un calmante? Lo veo tan tranquilo. Mire lo que está sucediendo en su vida y sin embargo lo veo con paz. No comprendo. Y aún nosotros a veces podemos pasar un proceso en completa paz. Una paz que sobrepasa, dice la palabra, nuestro entendimiento. Pero esa paz viene cuando nosotros somos capaces de decir, hágase tu voluntad. Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él ha confiado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le digo al Señor, hágase tu voluntad, estoy diciéndole, yo confío en ti. Decido confiar, no importa qué tan problemático, qué tan fuerte sea la crisis, yo decido confiar en ti. Estoy poniendo todos los huevos en la misma canasta, todos estoy jugándomela por confiar en ti. Entonces, allí viene la paz. Allí es que la paz nos sobrepasa. Fíjese que hay un momento muy importante donde la sumisión que dice que se haga tu voluntad y no la mía, cuando llega a su su más alto lugar. El momento más importante de la sumisión, cuando llega a su más alto tope, es cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Cierto, usted y yo oramos, le pedimos, en fin, le pedimos perdón, dejamos las cargas en Él y todo al final dice el Señor que debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Señor, te pido en el nombre de Jesús. Señor, te entrego todo en el nombre de Jesús. En ese momento es cuando nosotros estamos reconociendo nuestra imposibilidad y también estamos reconociendo que nosotros entramos a la presencia de Dios no por nuestros méritos. Y es importante que no nos olvidemos de esto, amados, amadas, amigos que nos escuchan, que nos ven. Es importante que nosotros sepamos que no podemos llegar a Dios por nuestros méritos, aunque sean muchos, aunque hayamos crecido, aunque nos hayamos dejado moldear por el Señor, aunque pongamos en práctica la palabra, no es a través de nosotros. Y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos recordándonos a nosotros mismos y estamos declarando, no es por mis méritos, Señor, es por los méritos de Cristo. Es este el camino, el único camino que yo estoy tomando y me estoy sujetando a tu voluntad, a ti Dios Todopoderoso y a ti Jesús y a ti Espíritu Santo, porque ellos tres son uno. No olvidemos que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, debe estar en este caminar nuestro, porque es Dios también. Fíjese que a veces nos damos cuenta que no sabemos pedir. La palabra dice que no sabemos pedir. Y bueno, ¿usted quiere que sucedan cosas cuando usted ora? ¿Usted quiere que sucedan cosas en usted cuando usted ora? ¿Usted quiere que Dios siga trabajando en usted cuando usted ora? Bueno, cuando decimos en el nombre de Jesús nos aseguramos que Él nos va a guiar para pedir como tenemos que hacerlo y no pedir tonteras,
No pedir cosas que, mira, hay gente que se queja porque no recibe. Yo le voy a, para todos los que se sientan identificados con esto que yo pido y no recibo, pastora, ¿qué pasa aquí? Yo le voy a leer aquí una palabra que dice Santiago, que está en Santiago 4, 2 y 3, dice, esta es una versión más moderna para que la podamos entender. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y añade en el versículo 3, y cuando lo piden lo hacen mal, porque no lo piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Aquí en este trocito nomás que le leí, está hablando Dios que no sabemos pedir, porque lo hacemos según nuestra voluntad. Por eso que aquí el Padre Nuestro, el Señor, le enseña a sus discípulos y a nosotros que se haga tu voluntad. ¿Cuál? La voluntad de Dios. Y que lo hagamos en el nombre de Jesús, porque eso nos enriela, nos ajusta a hacerlo de acuerdo a no nuestra voluntad, porque nosotros no sabemos lo que pedimos. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la versión del lenguaje actual dice, ven y sé nuestro rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Entonces, es importante que nunca nos olvidemos de decir en el nombre de Jesús, porque de esa manera Jesús nos va a encaminar en la oración correcta para saber lo que pedimos. Y obviamente, como dice, venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. Aquí llegamos a otro punto importante, que pero nos preguntemos, ¿cómo será esto? Dice el Señor, hágase tu voluntad y no de cualquier manera, sino como en el cielo, así también en la tierra. Lo que le estamos diciendo al Señor es, cuando yo ore, Señor, y cuando tú obres en mi vida y cuando quieras tratar mi vida a través de la oración y no solo cambiar lo que está sucediendo, sino cambiarme a mí, que yo aprenda a hacer las cosas como en el cielo. ¿Y cómo son en el cielo? En el cielo son ordenadas, todas las cosas se hacen al tiempo de Dios, se hacen con gozo, se hacen con excelencia, con exactitud, se hacen en obediencia total a Dios. Así es en el cielo. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra oración? Nuestra búsqueda de Dios sin apresuramiento, en confianza, que sepamos esperar en Dios, ¿no? Sin esa ansiedad o falta de confianza, que sea con gozo que nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, porque así se hace en el cielo, con gozo, con paciencia, se hace a tiempo, en el tiempo de Dios, se hace en una manera sujeta. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es tal la falta de confianza en Dios que eso provoca en nosotros el apresuramiento en la oración. He visto tantas situaciones en las familias, en los matrimonios, en las parejas, en el noviazgo, en la crianza de los hijos, en fin, en todas las áreas que involucran nuestra vida, donde Dios quiere intervenir. He visto tanto fracaso, tanto camino andado que después hay que desandar, tanto dolor en las consejerías. Nos damos cuenta cómo las personas se equivocan cuando era tan fácil. Era solamente darnos el tiempo de orar y esperar la respuesta de Dios. Pero nos falta tanta confianza en la palabra y en Dios que nos apresuramos, no esperamos. Mire, en las cosas afectivas, por ejemplo, en lo que significa el relacionamiento de pareja. Ojo, en la búsqueda de la pareja, en que ponemos nuestros afectos en alguien, he visto tal apresuramiento, tal desconfianza de la palabra y de Dios que la gente no espera la respuesta y se embarcan en un pololeo, en un noviazgo, en un matrimonio que nunca Dios les ha confirmado que es la voluntad de Él, que es la persona. Vemos gente que entrega su corazón en un pololeo sin pensarlo y sin esperar la confirmación de Dios, y vemos el dolor, el quebrantamiento. Pero eso viene porque
no hay una sumisión. ¿Y por qué no hay una sumisión? Porque no hay confianza en la palabra, no hay búsqueda de Dios. Y lo otro que sucede es que no dejamos que en la oración no solamente Dios cambie las circunstancias, sino que también nos cambie a nosotros, nos procese. Entonces, cuidado con el apresuramiento en las relaciones y en tomar decisiones en esta área que es muy delicada. Bueno, y en otras áreas. Ahí lo vamos a ver. Entonces, que sea como en el cielo, así también en la tierra, le estoy diciendo al Señor, sujeta a ti, en obediencia, con gozo. Hagamos ahora, en el tiempo de Dios, lo que Dios quiere. Entreguémonos a Él en todas las cosas que tenemos en nuestras manos. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué cosas tiene usted en sus manos que debe poner en las manos de Dios? ¿Qué cosas tiene en sus manos que está decidiendo o acaba de decidir que no ha esperado que Dios le conteste y le diga, sí, hijo, sí, hija, es la persona, sí, hijo, debes hacer esa inversión, sí, hija, debes tomar este trabajo, piensa un momento, le doy un momento para que reflexione. Puede ser que el Señor está queriendo en este momento no cambiar la circunstancia por la cual usted está orando, sino cambiarle a usted su apresuramiento y que usted crezca en fe para decirle, Señor, yo dejo esto en tus manos. Si usted tiene hijos y tiene que salir, ¿a quién le deja sus hijos para que lo cuide? ¿Se lo deja al que primero va caminando por la calle? ¿Se lo deja a una vecina nueva que llegó a vivir cerca de su casa? ¿Se lo deja a una persona que usted viene recién conociendo? ¿A quién usted le deja a sus hijos para que lo cuiden? A una persona que usted conoce, en quien confía plenamente, porque usted le está dejando lo más preciado a sus hijos para que los cuiden. ¿Por qué entonces, si tenemos ese nivel de confianza con una persona que es igual a nosotros, qué pasa en nuestra confianza de entregarle esa circunstancia, esa situación, esa decisión que usted quiere tomar? ¿Por qué no se la deja a Dios en este momento? ¿Por qué la tiene ahí y está tironeando ahí? No pasa, no te la dejo. No. Dé un paso de fe, confía en Dios. Y yo le desafío, cierre sus ojos en este momento, dígale, Señor, estoy con esta situación en mis manos, no estoy confiando en ti, estoy confundido, no estoy seguro, en realidad no he recibido una respuesta, estoy orando si debo contraer matrimonio con esta persona, estoy orando si debo esperar a conocer a la persona idónea o apresurarme de acuerdo a mi corazón, estoy esperando una confirmación, no la he recibido. Entonces, dígale al Señor, Señor, yo decido dejar esto en tus manos. Voy a dar un paso de fe, voy a confiar. Te lo entrego a ti y voy a esperar tu respuesta. Porque así se hace en el cielo. Porque así se hace tu voluntad en el cielo, en confianza, en sujeción total, con gozo, con esperanza, sin temor. En el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Es mejor así, ¿no? Es mejor así. Este sol que me está dando calor. Es mejor así. No se adelante, no se apresure. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Hágalo todas las veces que sea necesario. Tal vez en el transcurso de este día o de mañana usted va a querer volver a tomar por ansiedad, porque pero es que si me equivoco, pero si Dios no le ha contestado, si Dios no le ha dado la convicción, si usted no tiene claridad, no tome decisiones. Y dígale, Señor, me voy a sujetar y lo voy a hacer como en el cielo, así en la tierra. Voy a declarar que tú eres mi único rey y lo voy a hacer en tu tiempo, con gozo y haciendo tu voluntad, y voy a confiar en ti.
la segunda cosa que podemos ver o preguntarnos según la palabra, estamos en Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¡Qué oración más práctica! Y se refiere a eso, el pan de cada día. Pero vamos a ver que el pan de cada día encierra bastantes cosas. Aquí dice, el pan de cada día, dámelo hoy. El pan de cada día representa lo básico para nuestras vidas, lo que necesitamos para nuestra vida en cosas básicas. Y es una oración muy práctica. Y vamos a ver 4 necesidades básicas, áreas de necesidades básicas que cubren el pan de cada día, dame hoy. Una son los ingresos, ¿cierto? Hay una palabra, léala completa y anótela en Mateo 6, 25 al 34. Yo voy a leer alguna parte de esta en la Nueva Traducción Viviente, y si la leo rápido, no se la voy a leer toda porque es muy larga. Pero le voy a leer el versículo 32. Dice, esas cosas, un poquito antes, dice, y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué ropa nos pondremos. Y aquí dice en el 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Esta área de la provisión, de los ingresos, es algo que le quita el sueño a los incrédulos, a los que no confían en Dios, a los que no conocen a Dios, a los que no conocen la palabra, no saben todas las promesas de Dios. Eso le pasa a los que no tienen fe, a los incrédulos, pero no debe pasarnos a nosotros. ¿Por qué nos pasa entonces? ¿Por qué a veces usted se desvela por lo que sabe usted, que Dios sabe que usted necesita y que usted sabe que Dios le va a proveer porque es una necesidad que Dios ya tiene en su corazón y tiene provisto según lo que dice su palabra? Ahí en Mateo 6 del 25 al 34. ¿Por qué usted se aflige? ¿Por qué? Mire, cuando nosotros con Carlos estuvimos en Brasil, y a veces he hablado acerca de esto, nosotros llegamos allá y estábamos en un hotel 5 estrellas, y luego el productor de la obra que fuimos a montar allá, que es Ava, nos dijo, ¿saben que se me acabó la plata? Y quedamos en la calle, literalmente, y nos acogió el pastor en ese tiempo que tuvimos en Brasil, y allí estuvimos durmiendo en el suelo en una casa a medio construir. Y sí, cuando digo en el suelo, estuvimos durmiendo en el suelo, pusimos diarios y pusimos la ropa porque íbamos con nuestras maletas, pusimos ropita, pusimos los zapatitos adentro de una ropita, nuestra almohada, oramos y ahí dormimos por mucho tiempo. ¿Sabe? Dios no quería darnos un lugar, una cama, no quería darnos una pieza de hotel cuando nos llevó allá, no quería ponernos en el mejor lugar. Él quería esa parte de la oración que dice que Él quiere cambiarnos a nosotros. Él quería trabajar en nuestras vidas. Él quería transformarnos porque sabía el futuro. Él ya nos tenía para pastorear. Nosotros no lo sabíamos todavía, pero Él sí, porque Él sabe todas las cosas y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué nos dominaría ahora esas inquietudes sobre el pan diario de cada día, nuestros ingresos, lo que nosotros necesitamos para vivir, para pagar la luz, el agua, los servicios básicos, el arriendo? ¿Por qué tendríamos que estar preocupados? No es que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Nosotros entendimos en Brasil que eso quería el Señor. No necesitábamos riquezas, no necesitábamos lujos, no necesitábamos, lo que necesitábamos era que nuestro espíritu se enriqueciera, que Dios trabajara en nosotros y nos preparara para estar gozosos en la abundancia y en la escasez, que pudiéramos dar gracias por tener una feijoada, que es un plato exquisito en Brasil, que pudiéramos tener, o que estuviéramos comiendo piña y plátano por una semana. Eso es lo que debemos entender, eso es lo que entendimos allá en Brasil y lo que nos capacitó para un pastorado a todo terreno. Y para cuando el Señor nos llamó al pastorado, poder servirle con gozo, hubiese abundancia o escasez, estar llenos y completos en el Señor porque ya fuimos procesados. Entonces,
Descanse en el Señor, no sea incrédulo. Y si el Señor ya sabe sus necesidades, descanse y entréguele sus necesidades a Dios. Y Él suplirá y aprenda a que Dios está tratando su vida. La segunda categoría en este pan nuestro de cada día es la salud física. Uno de los nombres que vimos el domingo pasado es Rafa o Rafa, no sé cómo se pronunciará. ¿Cuál es el significado? El Señor nuestro sanador. En Éxodo, el Señor dice en Éxodo 15:26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, su palabra, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, yo soy Dios, tu sanador. Qué importante, qué nivel de importancia cobra esto en este momento. Si Dios dice que Él es nuestro sanador, eso es la verdad. Él es nuestro sanador. Dios nos ha prometido que Él es nuestro sanador. Nos ha dicho en la palabra, y no solo en esta, sino que alrededor de toda la palabra nos ha dicho que Él, por su llaga, fuimos sanados. Pero cuidado con una cosa. Dios no nos ha prometido salud a todos. ¿Cómo? La pastora se volvió loca. ¿Qué está diciendo la pastora? Escúchame bien. Dios no promete salud a todos, pero ha prometido que Él es el Dios que sana. ¿Cómo lo entendemos esto? Dios no cambia. Él es todo lo que ha dicho que es, y si dice que es nuestro sanador, así lo es. Por lo tanto, nosotros tenemos acceso a la sanidad hoy. Pero, ¿qué dice Dios? Que nosotros tenemos que orar con confianza sobre nuestra salud física. Pero, si Dios tuviese un plan diferente para nosotros, ¿qué pasa con eso? Si Dios me dice que Él es sanador, que es mi sanador, pero ¿qué pasa cuando Dios permite una enfermedad? ¿Qué hacemos cuando vemos, por ejemplo, en la Biblia que el Señor permite que Job se enferme, que Pablo lidie en su vida con una enfermedad? Yo creo que Dios lo que nos está mostrando es que nosotros no podemos exigirle a Dios sanidad, sino que lo que debemos hacer es confiar en Dios, que Él es nuestro sanador. Son interminables los testimonios de la sanidad de Dios, sobre todo en este tiempo. En los WhatsApp, en las redes, nosotros de nuestra iglesia vemos cómo Dios se mueve en sanidad enormemente. Milagros, gente que entra a la UTI ya conectada y que Dios le levante. No cabe duda que el Señor sana. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios hace su voluntad y que es su voluntad la que es buena, agradable y perfecta. Y en la medida que aceptamos su voluntad, tendremos paz en medio de la situación de cualquier tipo de enfermedad que se pueda estar viviendo. Cuando nuestro pastor se enfermó, la iglesia oró, y eso es lo que debemos hacer, y le pedimos al Señor un milagro, y le pedimos sanidad, pero la palabra dice que es su voluntad la que es buena, agradable y perfecta, y esa es la palabra que el Señor a mí me dio cuando ya el doctor me dijo lo que podía pasar, cuando ya el pastor estuvo internado en el hospital militar. Y no podemos olvidarnos, y doy gracias a Dios por todo ese proceso, como Él me sostuvo y me dio esta palabra: mi voluntad es buena, agradable y perfecta, y esa palabra me guió en todo el proceso, y doy gracias a Dios porque el Señor me recordó que Él es soberano. No dejamos de orar, porque según nuestra visión tan corta, lo ideal era que Dios sanara a nuestro pastor, a mi esposo, al padre Pamela. Pero en medio de esta situación de que nuestro Dios es el sanador y que Él nos dice en dame el pan de cada día, está incluyendo la sanidad física, nosotros no podemos olvidar de que Él es soberano. Todos vamos a partir un día. ¿Cuándo? ¿Cómo?
no es lo importante es dónde yo regreso. Fíjese que a veces cuando me preguntan sobre qué pasó con mi esposo, la gente quiere saber, y yo les digo, mire, mi esposo fue sano, 27 años de matrimonio, mi esposo nunca se enfermó. ¿Y qué es lo que entiendo yo de esto? Hay un propósito para nuestras vidas, y aunque nosotros creamos que el propósito todavía no se cumple, Dios es el que da el propósito porque Él es soberano. Por lo tanto, cuando Dios tiene un propósito, yo le digo a las personas, ¿saben lo que yo creo? Que el propósito de Dios para mi esposo se cumplió. Y sencillamente, Dios le llamó y mi esposo volvió al Padre, partió de donde vino. Así de sencillo, así de perfecto, así es de soberano Dios, pero así es bueno Dios. Y sabe, eso me permitió a mí vivir el proceso en paz y vivir mi duelo con el Señor y tener paz hasta llegar a decir, que escuchar que Dios me dijera tu duelo terminó. Qué importante es que no nos olvidemos de que cuando decimos dame el pan nuestro de cada día, Dios está no solo pensando en lo económico, sino que está pensando en la salud física y también está trabajando en nosotros y conteniéndonos cuando su voluntad no es mi voluntad. Es importante no olvidarnos de esto. Entonces, clamemos y oremos para que el Señor sane y vamos a gozarnos los milagros que Dios está haciendo. Porque en este cambio de agenda Dios nos ha llevado a orar. Y Dios va a responder con milagros tremendos. Ahora, busqué en la palabra que es diferente la aceptación de la voluntad de Dios, la confianza en la voluntad de Dios y la resignación. Mire, resignación nos deja atrapados. Cuando yo me resigno, yo no me resigné a la partida de mi esposo, yo acepté la partida de mi esposo, acepté la voluntad de Dios confiando en su soberanía, en su palabra, y eso me trajo paz. Pero mucha gente se resigna. ¿Y qué trae la resignación? Lo deja atrapado, compadeciéndose, queriendo siempre de que eso que sucedió no fuese como sucedió. Queda atrapado, nos hace sufrir, ya que no hemos resignado, por lo tanto, estamos esperando que la situación sea de otra manera. Eso produce la resignación. En cambio, la aceptación produce paz, descanso. Yo he aceptado la voluntad de Dios, no me he resignado. Entonces, cuidado en esto de cuando el Señor hace otra cosa. Si hemos orado por sanidad, creyendo en que Dios es el Dios que sana y Dios ha decidido otra cosa, busque la aceptación y no la resignación, porque eso le va a atrapar en una raíz de amargura y nunca le va a traer paz. Acepte la buena voluntad de Dios, que es agradable, perfecta. Buena, agradable y perfecta. Yo cuando oro por algún enfermo o me piden oración, yo le pregunto a la persona, y sobre todo en WhatsApp nos estamos mucho pasando, oremos por esto, oremos. Y yo qué pregunto, lo más importante, ¿esta persona por la que vamos a orar conoce a Cristo? Si me dicen que sí, yo oro, Señor, que se haga tu voluntad, y me voy derecho a la sanidad. Y siempre termino en el nombre de Jesús, pero que se haga tu voluntad. Pero cuando la persona no está en Cristo, yo oro, dale la oportunidad de salvación. Sánalo, si lo vas a sanar, si lo vas a volver en sí, si algo va a pasar en la sanidad de esa persona, que sea para que te conozca como Señor y Salvador. Y luego le entrego a esa persona a Dios para que luego de sea salva, si el Señor quiere, lo sane, o si no, que vaya a su presencia y descansa, porque reconozco la soberanía de Dios. Entonces, no dejemos de tener esta maravillosa experiencia de la intercesión en la salud física. Estamos hablando de estas necesidades básicas cuando oramos, ve el pan nuestro de cada día nos hoy, que abarca los ingresos, que abarca la sanidad y que también abarca la salud emocional. Qué interesante esto. La salud emocional. Todos necesitamos y tenemos necesidades emocionales básicas. Necesitamos la paz, necesitamos el amor, necesitamos de amistad, pero también cargamos, ¿cierto?, amargura, soledad, temor,
la apatía, cosas que nos perjudican. En este tiempo hay mucho temor. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a no poder tener el sustento, temor a que le despidan, en fin, temor a ser contagiados por un virus, perder a un ser querido. Entonces, frente a esta necesidad, nosotros fuimos llamados a pedir y entregar nuestra necesidad a Dios. ¿Sabe? En Gálatas hay una palabra muy fuerte, se la voy a leer en un segundo. Fíjese que quiero leerle antes Romanos 12:2 en una versión interesante. Dice en la nueva versión internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La misma versión en Dios habla hoy, o sea, el mismo texto en la versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La voluntad de Dios es perfecta, y en esta salud emocional, donde tenemos muchas necesidades, nosotros debemos confiar en esta voluntad buena, agradable y perfecta. Hay una salud que Dios quiere darnos en la relación matrimonial. Aquí es cuando hablamos de la salud emocional, vemos cómo la oración entra en esa otra área que no es cambiar la situación, sino que es cambiarme a mí. Cuando hablamos de la salud emocional, vemos que la oración nos puede llevar a que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestra emoción, nuestro ser más interno, y nos vaya sanando, restaurando los fracasos matrimoniales, las peleas, el abandono, todo lo que nos ha llevado en lo emocional a ser heridos, la soledad. Entonces, nosotros debemos ver en esta área de la salud emocional, debemos ver la oración como ese momento en que Dios le damos la oportunidad a Dios que nos hable y que nos transforme. En la medida que yo soy transformada, se transforma mi relación con los demás. Si usted está viviendo una situación matrimonial complicada, quiero decirle, y esto también hablo de nuestro testimonio con Carlos matrimonial, porque así es. Nosotros como matrimonio no somos diferentes, no fuimos diferentes a su matrimonio. Nuestro matrimonio tuvo que ser transformado. ¿Cómo Dios transformó nuestro relacionamiento matrimonial? Lo hizo cuando Carlos por su parte y yo por mi parte decidimos que Dios me cambiara a través de la oración. Cámbiame a mí, porque antes, y a lo mejor le está pasando a usted, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a mi esposo, Señor. Esa era nuestra oración como matrimonio. Equivocada. La oración en la salud emocional debe ser: Dios trabaja en mí, transforma mi carácter según tu forma, hazme como tú, y invertir mucho tiempo en esa oración y dejarme moldear por Dios. De esa manera, esposa, esposo, papá, mamá, hijos, hay hijos que están orando por sus padres. De esa manera es que Dios va a transformar la vida en tu familia. No es orando solamente para que tu padre o tu madre conozcan a Cristo y sean transformados, sino cámbiame a mí, para que así yo vea las cosas de otra manera y los otros vean cómo Dios obró en mí y también sean transformados. Yo le aconsejo a los matrimonios: esposo, piense una cosa. Usted dice: mi esposa me reclama siempre. Mi esposa lo único que hace es atacarme.
Mi esposa lo único que hace lo que hace es decirme estoy insatisfecha. Es que tú acá, es que tú acá. Y también, esposas, lo mismo para ustedes. Mi esposo lo único que hace. Entonces, vaya a los pies del Señor. Entre en secreto. Busque un lugar en secreto. Y dígale, Señor, transfórmame a mí. Algo no estoy haciendo bien. Necesito que tú obres en mí. Si mi esposo se queja, no se desanime. No cierre su comunicación con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus hijos. No, sino que vaya al lugar secreto y dígale, Señor, hay algo que yo no estoy viendo. Por favor, haz tu obra en mí. Eso es lo que mi esposo y yo hicimos un día, después de una consejería con nuestros pastores. Él se fue a su oficina ahí en la casa y yo a la pieza sin ponernos de acuerdo. Dios nos habló y cada uno se arrodilló y le pidió a Dios obra. Y de esa forma nuestras vidas matrimoniales empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque mi vida empezó a ser transformada. Y ahí la oración dejó de ser esa instancia donde le pido a Dios que cambie la circunstancia y se convirtió en la oración que me cambia a mí en ese lugar secreto. Así es cuando pasan las peleas, las divisiones. Así dejamos de hacer algo muy terrible que dice la palabra, y ahí sí le voy a leer Gálatas. Gálatas 5, 14 y 15 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La palabra dice, nos mordemos, nos hacemos daño, nos torturamos, nos maltratamos, nos dejamos de amar, nos dejamos de comunicar en las relaciones interpersonales y nos herimos, y ahí viene la necesidad de la sanidad emocional, porque mordemos al otro, a veces llegamos a la iglesia sin perdonar al prójimo, ofrecemos alabanza a Dios, ya sea ministrando nosotros la alabanza o usted en su asiento, levantamos manos santas a Dios para adorarle, pero ¿desde qué lugar? Desde la falta de perdón, desde una emoción dañada, desde que hemos mordido al prójimo y no somos capaces de salir, de bajarnos de ese orgullo. Ir a pedirle perdón al hermano. Le estamos ofrendando alabanza, pero estamos disgustados con el hermano, lo hemos criticado, lo hemos juzgado, no lo aceptamos. Al hermano, al que fue lavado por la misma sangre que nosotros fuimos lavados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos dejar de herir a los otros. Por lo tanto, nuestra oración tiene que convertirse en que Dios me transforme a mí. Y vuelvo a lo emocional. No te apresures en lo emocional. No te unas a yugo desigual, porque eso te va a llevar lo más probable a mucho sufrimiento y al divorcio. ¿Por qué Dios dice que aborrece el divorcio? Porque sabe que es el desmembramiento del cuerpo de Cristo, es lo que el diablo usa para destruir la familia completa. Destruye al hombre, a la mujer, destruye el matrimonio y lo que es peor, destruye a los inocentes que son los hijos. Cuidado, hermanos, maduremos. La otra área en este Padre, el pan nuestro de cada día, es la salud espiritual. Podemos orar por la salvación de nuestros seres queridos y de las personas que conocemos, y orar por la salud espiritual de ellos, orando por salvación. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de salud espiritual, hablamos de no hay salud espiritual, no hay salud emocional, no hay sanidad sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted puede ir al psicólogo, puede ir al psiquiatra, pero quien sana su alma de los abusos, de un matrimonio fallido, de la pérdida de un ser querido, en fin, de todo lo que es Dios. Y por eso Dios tiene que estar en nuestra vida. Por lo tanto, oremos y prediquemos el Evangelio para que muchas personas se salven y puedan
proceder a esta salud emocional y espiritual. Busque esta sanidad. Preguntémonos si nuestra oración muestra arrepentimiento, y aquí es importantísimo este tema, este punto, que está ligado al punto anterior. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Aquí estamos hablando de mis pecados delante de Dios, eso que yo hago, que no es la voluntad de Dios y que me deja en deuda con Dios. Y también está hablando de lo que yo hago hacia el prójimo, que me deja en deuda con Él. Dos cosas importantes. Perdona nuestras deudas. Estamos diciéndole al Señor, Señor, perdóname a mí mis pecados. Te he ofendido. Es necesario que cada día, en secreto con Dios, nosotros le pidamos al Espíritu Santo, escudriñame para que podamos arrepentirnos y decirle, perdóname porque he pecado. Es muy necesario esa comunión, esa humildad delante de Dios, porque en la oración, ese tipo de oración, hace que yo me dé cuenta y vea el nivel de pecado y que también vea el nivel del perdón que Dios me da a mí. Es que a veces somos tan superficiales en eso, no nos damos cuenta de nuestros errores y nuestros pecados delante de Dios. Y digo pecado porque hay gente que le dice nuestros errores, nuestras equivocaciones. Quiero decirle que no son errores ni equivocaciones, son pecados. Dios les dice pecados. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Y son muchos. Pero si no oramos, nosotros nos llegamos a ver como que no son muchos. La falta de oración en nuestra vida hace que nosotros nos veamos casi perfectos. La falta de oración para que Dios trate nuestra vida nos hace ver como que, ay, si yo soy buenito. Cosa que no es verdad. Cuidado. Entonces, aquí está hablando de qué tanto arrepentimiento hay en mi oración diaria en secreto. Porque he pecado, sí, y todos los días, y la palabra dice que todos los días pecamos y que tenemos que pedirle perdón, somos deudores a Dios. Pero no solo eso, sino que estamos haciendo una declaración aquí. Perdóname a mí, Señor, como también, nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y aquí es donde nos entramos en un problema. ¿Está seguro usted? ¿Estoy segura yo cuando estoy diciendo eso? ¿Será que estoy dispuesta a perdonar a ese hermano que murmuró de mí? ¿Estoy dispuesta a perdonar a ese hermano que, según yo, entre comillas, es tan imperfecto, por el hermano, por pastora, es tan pecador, es tan irresponsable, ¿no? Es tan bla, 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 y agréguele usted ahí, estoy seguro que el Señor nos habla a través de esto. Así que cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Yo quiero que Dios me perdone a mí, pero ¿yo perdono al otro? ¿Yo dejo pasar las imperfecciones del otro como le estoy pidiendo a Dios que deje pasar las mías? ¿Realmente lo hago? ¿Hacemos acepción de personas? Sí. Somos crueles. La palabra que recién le leía. Nos mordemos unos a otros, nos enjuiciamos. Dios mío, Dios nos perdona. Entonces, quiero ser perdonado, pero estoy perdonando. Y quiero que piense en este momento. Y que la oración que usted va a hacer sea, Dios, cámbiame a mí, porque tal la cantidad de pecados que tú me has perdonado a mí, pero ¿cómo estoy con mi prójimo? Y quiero que cierre sus ojos. En este momento le pido que cierre sus ojos y le permita al Espíritu Santo que le muestre todos los juicios que usted ha hecho con su prójimo, partiendo con su familia y con la familia de la fe. Señor, ¿hemos enjuiciado a nuestra familia? Sí, yo enjuicio a mi hija, enjuicio a mi hijo, enjuicio a mi padre, enjuicio a mi esposo, a mi esposa, enjuicio a mi prójimo. Perdóname porque falsamente oro y te digo, perdóname a mí así como yo perdono a mi prójimo, pero en el fondo
Yo cuando lo enjuicio no lo he perdonado. Cuando hago acepción de personas es que no lo he perdonado. Cuando me comparo y me encuentro más santo que el otro es que no he entendido, Señor, cuánto tú me perdonas a mí cada día, porque tú, Señor, me conoces en lo secreto, donde nadie me ve, donde la pastora no me ve, donde la iglesia no me ve, donde los líderes no me ven. Tú me conoces en lo secreto y tú sabes que tengo raíz de amargura, tú sabes que soy orgulloso, tú sabes que yo hago acepción y que no hablo con todos en la iglesia. Tú sabes que he murmurado. Perdónanos, Señor. Y realmente ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Porque seguramente nuestra falta es más grave que la de mi hermano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ojo con la palabra. Cuando Él dice que nosotros estamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. ¿Por qué Dios nos dice eso? Estudiémoslo, considerémoslo. Entonces, en este aspecto del arrepentimiento, la oración es la que debe tratarnos a nosotros. El tiempo se acaba. Quiero que usted reflexione. Yo he reflexionado. Entonces, reconocemos y usamos las categorías que el Señor nos está dando con respecto a la oración. Practiquemos esta oración. ¿Sabe? Yo le invito a que practiquemos más la oración que me cambia a mí que la oración que cambia las cosas. Estoy segura que esta palabra es de bendición para usted, como lo está haciendo para mí. Es una palabra que va a seguir trabajando en nosotros. No dejemos de orar, no dejemos de interceder, no dejemos de clamar, no dejemos de atar y desatar. No, la oración es tan amplia, pero no dejemos de orar. Señor, cámbiame a mí. Que tenga una semana de victoria. Les amo en el Señor. Comparte esta palabra con alguien que no conoce a Cristo y con sus queridos y también con sus enemigos. Dios le bendiga.